Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos, no sé si lo pueden ver acá, el hociquito de mi perrito. Hoy tenemos live. Hoy estoy súper contenta. Vamos a esperar que se vaya metiendo un poquitito más de gente. Vamos a hablar de muchos temas dentro de un solo tema. Como siempre, todo visto desde la óptica nutricional. Am, no quiero hacer introducción todavía de la doctora con la que hoy quiero conversar, pero vamos a hablar sobre, no solamente sobre el síndrome de Asia, que es algo que a mí en lo personal me ataña, que me trae, que soy activista en la concientización de los implantes mamarios y las enfermedades que produce. No soy partidaria de conflictos ni de decirle a la gente, a toda la que va pasando por aquí que tiene un implante en algún lado, quítatelo, 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 pero sí que estemos pendientes de qué es lo que debemos, síntomas y signos que debemos estar pendientes para poder atacar esto a tiempo. Y obviamente siempre el síndrome de Asia está dado por procesos inflamatorios. Ahorita me acaba de llegar un informe de una clienta, una paciente, que, que se lo acaba de tener un explante mamario y lo primero que dice la biopsia que se le hace pues se le hace a las cápsulas y al líquido que está entre la cápsula y el implante, inflamación, producción de inflamación importante en la zona, y cuando hay inflamación en la zona hay inflamación en todas partes. Entonces, bueno, nada. Creo que es un tema bien importante porque no solamente va a atañar o va a estar pegado a los pacientes que tienen algún implante, biopolímeros, botox o toxina botulínica o realmente algún implante dental. Es todo lo que nosotros podamos introducir, pero hay personas que no tienen absolutamente nada de esto y así y todo siguen o padecen de enfermedades inflamatorias por otra situación. Entonces realmente este tipo de alimentación antiinflamatoria o esta tendencia y esta corriente ayuda no solamente a las personas con síndromes como el de Asia, sino también a personas que padecen de fibromialgia, que padecen de enfermedades o infecciones recurrentes, que padecen de enfermedades autoinmunes, porque traemos en nuestra epigenética esta enfermedad y que la detonamos por alguna de las causas. Y para esto viene la doctora a hablarnos. Voy a hacer un poquito de introducción a ella. Estoy súper contenta de tenerla, de verdad. No solamente porque es una persona especialista en la materia, sino porque también de una u otra forma ha vivido esto en carne propia. Y eso es algo que nos produce un poquito de empatía. La doctora Ana Milena Lozano, que hasta además llevamos el mismo apellido. Yo soy Carolina Lozano, ella es Ana Milena Lozano. Es médico funcional, médico cirujano, especialista en medicina funcional y nutrición integrativa. Es activista del síndrome de Asia y hoy vamos a conversar muchísimo sobre este síndrome, pero también de todos los procesos inflamatorios que se dan y por qué se dan y cómo podemos notar que existe una inflamación. Voy a llamar a la doctora a ver para que nos podamos conectar. Si quieres, déjame ver aquí. Vamos a meterte acá. Vamos a llamarla por aquí, doctora Ana Milena. La invitación. Listo. Y bueno, como siempre, recibo información de ustedes y preguntas para poderles tener, y por lo mismo yo hago mi tarea y también investigo. Bienvenida, doctora Ana Milena Lozano. Estoy súper contenta de tenerte hoy acá. Hola Carolina, ¿cómo estás? Bueno, pues muy agradecida contigo también por tu invitación para venir a hablar de un tema de que nos hemos unido ahorita escuchándote, que también compartimos hasta una historia en común, pero también un apellido en común. Entonces me pareció, yo siempre digo que no son casualidades, son sincronicidades de la vida.
Correcto, qué bonita forma de verlo. Yo siempre digo diosidades, pero bueno, es una sincronización y de verdad que sí. Me hubiese fascinado estar con ustedes en ese encuentro que hubo en Cartagena sobre la enfermedad de los implantes mamarios o el síndrome de Asia con esta iniciativa de eh, de personas que de una u otra forma han tenido esta patología o este síndrome y de muchas otras, porque creo que esto es para cortar tela y extenderse. Todas las enfermedades de origen inflamatorio, de una u otra forma pueden ser tratadas con este mismo estilo de vida, ¿no? Siempre personalizando. Y creo que ayer pude ver tu charla, me encantó. Creo que llevamos un 98% de nuestra filosofía en nutrición súper, súper parecida y eso hace que el enfoque no solamente sea para las personas con síndrome de Asia, realmente es un enfoque muchísimo más amplio. Debería ser la forma como enseñemos en los colegios actualmente a nutrir a nuestros niños para que no sufran de enfermedades a corto plazo, porque realmente cada vez estamos viendo estas enfermedades en edades menores de lo que antes se padecía y se moría a los 50, 60 años, hoy día se convive con ellas, pero desde una edad muy joven, ¿no? Realmente. Una de las cosas que me identifican contigo y que me atan a ti, me hacen un attach a ti, es la palabra empatía, servicio. Me pareció demasiado lindo que yo pudiese encontrar una persona que maneja de una u otra forma la misma esencia nutricional, pero que al mismo tiempo tuvimos una historia que hizo que el para qué de esto tenga una razón de vivir. En mi caso, el por qué se convirtió en un para qué. Y ese día fue el cambio radical hace años atrás de empezar una línea de investigación para personas que realmente necesitan alimentarse bien, que somos todas, realmente, ¿no? Entonces, bueno, Sí. tengo muchísimas preguntas, yo siempre anoto en mi agenda, no quiero extenderme mucho, quiero que hables tú. Quiero que me cuentes un poquito sobre, siempre cuando hablamos de síndrome de Asia, hablamos, primero saber qué es el síndrome de Asia para que la gente lo entienda un poquito. Segundo, aunamos el síndrome de Asia con las mujeres. Y realmente yo tengo pacientes con síndrome de Asia, varones. Hablemos un poquito de eso. Bueno, a ver, lo primero es que cuando tú me decías que te hubiera gustado estar en Cartagena, este es el primer encuentro de muchos más, porque la idea es que cada año seamos más mujeres las que estemos allí. Este era como el proyecto piloto de todo lo que se va a venir y en este caso tú también bienvenida, porque entre más mujeres se unan con esta causa y más que tú y yo tenemos como esa misma mirada integral que no es solamente trabajar la enfermedad y desplantarte, sino un camino mucho más allá. Entonces, bueno, el próximo año yo espero que estés con nosotros también compartiendo desde todo lo que tú también has aprendido. Bueno, ahora vamos a hablar del síndrome de Asia. Yo siempre empiezo a explicarles que la palabra síndrome en medicina se define como un conjunto de síntomas que son muy variados entre persona y persona. Entonces, por eso se acuña el término de síndrome. Y Asia sí es por su traducción en inglés, que al español traduce pues, síndrome autoinmune autoinflamatorio producido por adyuvantes. ¿Y qué es un adyuvante? Que a veces las personas no entienden ese término. Un adyuvante es cualquier sustancia que al ingresar a nuestro cuerpo genere una respuesta inmunológica. En este caso, el adyuvante que más obviamente nosotros en medicina hemos estado manejando ha sido las vacunas. Realmente tú te colocas una vacuna y esa vacuna es un adyuvante que va a generar una respuesta. Pero tenemos que los adyuvantes pueden ser médicos o estéticos. Entonces, un adyuvante con fines médicos es una prótesis ortopédica, una prótesis ocular, un implante dental, hilos de sutura, inclusive catéteres, marcapasos. Entonces, tenemos muchas prótesis que se utilizan en medicina desde hace muchísimos tiempos y también pueden generar síndrome de Asia. Entonces, tenemos las otras que son utilizadas con fines estéticos, que son las prótesis mamarias, ¿sí? Las prótesis glúteas y, desafortunadamente, el uso de los biopolímeros que no debería de ser. Entonces, tú bien lo decías, yo tengo pacientes que tienen síndrome de Asia por prótesis ortopédicas.
Esos pacientes no se les puede decir, retírate la prótesis. Tengo dos pacientes con un síndrome autoinmune por prótesis de cadera que toca con ellos. La prótesis se queda, pero hay que hacer unos cambios en el estilo de vida para que toda esa inflamación desorganizada como que entre en un equilibrio. Y en cuanto a las prótesis mamarias de glúteos y biopolímeros, fíjate que no solamente es el género femenino, también tenemos hombres, pero ese es como el más escondidito, y yo creo que si nosotras como mujeres lo sufrimos, pues ellos con mayor razón también lo van a sufrir también, y en una forma de que no hay estadísticas. Yo hasta ahora no he visto el primero, ¿me entiendes? Entonces eso es también otro género donde tenemos que llegar. Yo sí tengo pacientes con biopolímeros glúteos. Bueno, Y, imagínate. y me entero no porque vienen a la consulta por eso, viene por muchas otras cosas, y yo muchas veces pregunto, dependiendo, ¿no? Tú sabes, el paciente, ¿hay algún implante en tu organismo? ¿Alguna prótesis en tu organismo? Bueno, doctora, sí. Tengo unos biopolímeros que me puse hace 20 años atrás, cuando estaba en teatro, cuando estaba en cine o cuando estaba en televisión, en el caso de esta persona, y claro, y los hombres también tienen sus tabúes, pero al mismo tiempo también tienen su parte social, ¿no? Hay una competencia bastante fuerte en los hombres. Lo que pasa es que ellos calladitos hacen sus cosas, nosotros somos como un poco más abiertas y nos contamos los cuentos entre nosotras. Y por eso es que creo que nosotras somos las que estamos saliendo ahorita a la palestra a dar la batalla, porque realmente no nos da pena nada de estas cosas, por el contrario, queremos que nadie más sufra de esto, ¿no? Exacto, esa es la idea. Y bueno, pues, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo? Yo siempre a todos los pacientes les digo que la base de cualquier enfermedad, llámese como se llame, es la inflamación crónica. Esa es la base. Y esta inflamación, muchas pacientes no desarrollan el síndrome de Asia por implantes mamarios. ¿Por qué algunas sí y otras no? Lo que sí es muy claro es que mientras tú tengas algo dentro de tu cuerpo, estás en un estado de inflamación crónica persistente. Punto. Pero hay factores detonantes. Uno, tú lo hablabas, la epigenética, ¿sí? Si nosotras las mujeres, cuando vamos a este tipo de cirugía, nos hicieran un estudio genético, probablemente entraríamos en stop, ¿ya? Pero nadie te va a hacer un estudio genético porque aparentemente estamos sanos y son estudios muy costosos. Entonces, yo siempre ahorita me ubico mucho en antecedentes familiares. ¿Tienes antecedentes de familia con autoinmunidad? Eso es súper importante. Dos, la epigenética, ¿qué es? Pues todos traemos esos genes, pero ciertas condiciones hacen que esos genes se expresen y se activen, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esos factores detonantes que te hacen pasar de un estado de inflamación crónica a un estado de autoinmunidad? Lo primero son los agentes tóxicos que tenemos en el medio ambiente, y entre esos hay muchos que no podemos manejar, algunos sí, y muchos los tenemos en la cocina, desafortunadamente, en todo lo que utilizamos en la ducha, en el aseo, en el maquillaje, estamos expuestos. Lo otro son las prótesis mamarias que tienen metales pesados, las infecciones recurrentes, los virus son de los que más me generan una alteración en mi sistema inmunológico, y ahorita tenemos el nuevo virus que es el del SARS-CoV-2, que yo creo que tú también estás viendo mucha autoinmunidad sin tener implantes mamarios, justamente. Tenemos también el estilo de vida, el estrés mal manejado, la falta de sueño. La gente realmente no sabe lo que significa dormir. Se acuestan 1, 2 de la mañana, duermen 2, 3 horas y creen que es la normalidad. Un O no problema es de sueño. reparador. ¿Cómo? O duermes las 7, 8 horas y no son reparadoras. No son Porque el reparadoras. estrés que tengo. Exacto. ¿Y eso a qué te lleva? A que tu sistema inmune no esté bien. La comida, como tú lo dijiste, el sedentarismo y el daño a nivel intestinal, que es la microbiota, que es donde yo en todas las enfermedades me enfoco en la alimentación. Entonces lo chistoso es que a veces me dicen, ¿tú eres gastroenteróloga? Es que yo vengo por una artritis, pero ¿tú eres gastroenteróloga? No, yo no soy gastroenteróloga, pero es que todo el origen de las enfermedades entra por la boca. Y eso es lo que justamente en la medicina convencional no nos enseñan en las facultades. Nos enseñan a tratar enfermos, no a prevenir enfermedades, que es lo que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, Incluso todos esos factores detonantes te llevan a ¿qué? A estar en el estado autoinmune. una de las cosas que acabas de decir son infecciones ocultas. ¿Cuántas mujeres y hombres, porque puede ser a nivel vaginal, a nivel estomacal, sufren de cándida? Y la Sí. candidiasis, pues que vivimos dentro de nuestra microbiota con cándida, pero que tengamos candidiasis permanentemente es bastante frecuente.
Cuando uno le pregunta a un paciente, ¿has tenido candidiasis? Uy, doctora, o sea, todos los años tengo un episodio. El año pasado tuve dos. Es que tenía mucho estrés. Ese proceso de candidiasis permanentemente me está hablando de una microbiota que de verdad está completamente en disbiosis, que por lo tanto hay un proceso inflamatorio y que ese proceso inflamatorio me está llevando a una disrupción hormonal, etcétera. Y vamos en cascada. Yo siempre les hago un círculo vicioso porque eso es lo que realmente ocurre y me parece que lo trajiste a colación súper porque la gente no lo ataña, no lo pega, no hace el link con esta situación. Para Ahora, nada, inclusive se terminan automedicando, porque ya saben, me salió el hongo, entonces ya conviven con él como la normalidad, ¿no? sí, sí. Y una de las cosas que en el caso específico del hongo, su amante empedernido es el azúcar. O Ajá, sea, el combustible. doctora, que yo no como azúcar. Vamos a analizar esa no como azúcar, correcto. Por aquí están escribiendo varias cositas, Ana Milena, que me gustaría comentarte. Que si importa el implante, el material que tienen los implantes, eso hace que el síndrome de Asia sea mayor, menor, más fuerte, más rápido, menos rápido, que se pueda Pues a ver, producir muchas veces o tú crees desarrollar. que tienes unos implantes de solución salina que son los más sanos y resulta que el envoltorio es silicona, es lo mismo. Hay implantes lisos y implantes texturizados. Realmente los implantes texturizados, que fueron los que yo tuve durante 19 años, son los que más se relacionan con el linfoma de células anaplásicas, pero en últimas todos son iguales porque al final es pura silicona lo que tienes en el cuerpo. Entonces no hay un implante más inocuo que otro. Simplemente te van a generar la inflamación en todos los casos. Yo me recuerdo que bueno, hace 15 años que fue mi caso, se empezaron a utilizar los corrugados porque eran los que producían menor contractura y movimiento del implante. Entonces empezaron a utilizarse los corrugados y hoy día la ciencia está demostrando que ese corrugado produce mayor regeneración hacia el sistema inmunológico para que él se active. Cuéntales un poquito, Ana Milena, sorry, cuéntale un poquito sobre la importancia de, o sea, ¿qué es lo que ocurre cuando el implante se coloca en el seno y se produce esa cápsula? ¿Por qué se produce esa cápsula? Bueno, cuando uno va a cirugía, se genera un estado de inflamación agudo que es beneficioso para el cuerpo. Es un mecanismo de defensa cuando llegan infecciones, pero también cuando se tiene que reparar un tejido. Entonces, esta es una infección sana, migran las celulitas a esa área de la cirugía donde nos colocaron los implantes y es una inflamación que tiene que ser autolimitada. Máximo a los casi 6 meses ya no hay nada. Pero como permanece esa prótesis, mis células de defensa simplemente no saben qué es y lo interpretan como si fuera una toxina, una bacteria, y empiezan a generar más migración de células hacia esa prótesis, generando un tejido alrededor que es la famosa cápsula de la que ya todo el mundo está hablando, y esa cápsula, cuando ya se hace la explantación con biopsia, se ve en el microscopio toda esa migración de células, es cantidades de células que están migrando frente a esa cápsula como un mecanismo de protección para que no penetre al cuerpo, porque es que el sistema inmune interpreta eso. Entonces, ¿qué ocurre? Inicialmente es una inflamación crónica ahí alrededor de la cápsula, pero es que nuestro sistema inmune es tan perfecto de que cuando no resuelve, entra en otros sistemas donde tenemos también tejido linfático que se produce células de defensa y empiezan a mandar señales a que por favor entren en máxima alerta, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el otro sistema de los que uno más ve en síndrome de Asia? Porque no he visto la primera que no lo tenga afectado, que es el sistema digestivo. El 80% de las defensas están allí. Entonces, arranca una inflamación abajo, inicialmente buena porque están en máxima alerta por si llega algo que no hemos podido resolver, pero se empieza a generar una inflamación descontrolada. Luego, ¿a dónde vas a ir? A otro sistema que impacta mucho porque nuestro intestino tiene una conexión directa con el sistema nervioso, es un eje, entonces impacta esa inflamación en tu intestino y terminas inflamando la barrera también hematoencefálica con todos los síntomas que se tienen. Ahí ya se empieza a generar, es una inflamación sistémica porque ya tienen muchos sistemas, muchos órganos involucrados en la misma inflamación que inicialmente era para protegerte y ahora ya se empieza a generar, es un caos. Después de eso, nosotros empezamos a pasar por unas etapas.
cuando nuestro sistema inmune está perdiendo el equilibrio, hablamos primero que se pierde la pérdida de la tolerancia a los químicos. Ya sabemos que tenemos un intestino comprometido. ¿Y qué es eso? Que las personas se vuelven sensibles a los olores, a las lociones. Entonces, no, yo soy sensible a las cremas, a los jabones, te hacen pruebas alérgicas. No, no tienes nada, es que eres muy sensible. Entonces me acostumbro a vivir en la normalidad de la sensibilidad a los químicos. Luego hay otro paso, que es la pérdida de la tolerancia oral, en donde ya el sistema digestivo tiene esa barrera totalmente permeable, el SIBO, la sobrecrecimiento de bacterias, y haces la pérdida de la tolerancia oral. Ya la gente dice, hasta un vaso de agua me cae mal, porque está generando inclusive anticuerpos contra los propios alimentos muchas veces. Y la última fase se llama la pérdida de la tolerancia. ¿Qué es eso? Cuando ya mi sistema inmune es incapaz de reconocerme a mí como un tejido sano y empieza el ataque descontrolado como si fuera un tóxico o una bacteria. Esas son todas las fases que se viven en el síndrome de asma. Ahora, fíjate que acabas de decir, empieza un proceso inflamatorio que es bueno. Ahora la gente cree una dieta antiinflamatoria, entonces no voy a tener forma de cómo poder regular. Lo que busca una dieta antiinflamatoria, lo que busca Ana Milena, lo que busco yo, es lograr equilibrar al sistema inmunológico. Y ella lo dijo desde un principio, hay diferentes factores: alimentación, estrés, inflamación crónica, enfermedades ocultas, metales pesados, ¿no? Entonces, realmente es minimizar los riesgos y los factores inflamatorios para que ellos estén como bailando un vals y no bailando una guacharaca, como decíamos hace un rato, que es una de las etapas para llegar hasta una enfermedad inmunológica, ¿no? Hablabas ahorita de la sensibilidad y me llamó la atención, porque a mí me pasó con mi hijo el año pasado. Le hicimos una prueba de sensibilidad. Él es un picky eater, selectivo, alimentador, comedor selectivo, pero muy selectivo. Y si le hacen la prueba de sensibilidad y salió sensible a todo lo que comía. A lo que no comía no, a lo que comía sí. ¿Por qué? Porque ya estaba hipersensible a todo lo que estaba haciendo. Esa es una de las razones por la cual yo también saco este libro a colación, saco todas las investigaciones, porque busco la forma de que mi hijo, mi familia y todos podamos estar desinflamados. ¿Qué pasa? Que dijimos, no podemos quitarle todo. O sea, si el pobre muchacho tiene 10 alimentos dentro de su lista, no lo podemos quitar. Y empezamos a hacer las cosas de una forma más programada, y nos hemos dado cuenta que hay un solo alimento dentro de todos esos que realmente es un detonador, ¿no? Que ahorita lo vamos a conversar, y que es el trigo. Pues obviamente es como el sin ser celíaco, ¿no? Aquí están preguntando, Ana Milena, y me da risa porque te digo ahorita Ana María. Yo chiquita me quería llamar Ana María. Ajá, entonces Ana va conmigo. Para mí, mi Ana siempre va con Ana María. Yo me quería llamar Ana María. Mira, aquí dicen, buenas noches, yo fui explantada hace 6 meses, me he sentido muchísimo mejor, como lo dijo a otra chica que tiene 15 días de explantada nada más. Aún tengo algunos síntomas, van a estar por un buen tiempo, pero son mínimos. Qué éxito. Me gustaría saber cuál es el tratamiento a seguir después de explantada. Y esto me trae a colación porque en el caso de Claudia, en tu caso, en el mío, pudimos llegar a explantarnos de una forma, creería yo, rápida. ¿Ok? Porque esto apenas es un boom que está saliendo, que nos estamos dando cuenta que existe. Pero hay muchas personas y muchas pacientes que me han llegado a mí y me dicen, Mari, yo no puedo. O sea, yo no tengo dinero para explantarme. Ponerme los implantes fue muy rápido. O como dices tú, no me puedo quitar una lámina de titanio de la espalda, porque eso es lo que me sostiene derecha, me mantiene derecha. O no me puedo quitar los implantes de biopolímeros que tengo en los glúteos, porque eso es raspar, es una presión bastante importante. Entonces, una de las cosas que quiero tener a colación y entrar como un poquito ya en la parte nutricional es hablar sobre qué debemos hacer antes, durante y después de explantarnos. El paciente, cuando yo empecé a pensar en la explantación, me acuerdo haber llamado a la secretaria y decirle, bueno, dame una cita para allá, para la fecha de explantación, y me dio 6 meses de lista de espera. Me senté a llorar. Mis escaleras son mi todo, ¿no? Me senté a llorar en las escaleras y le dije a la mujer, tú no tienes idea. O sea, yo prefiero mirar el mundo por un huequito antes de seguir así como estoy. Entonces, ella vio la importancia del asunto o la emergencia, y a la semana me llamó y me dijo, ¿estás lista para dentro de 1 mes y medio, 2 meses, explantarte? Ana, yo no tenía el dinero.
sea, y mi esposo me decía, dime que sí, o sea, eso se consigue, pero hay muchas personas que no pueden conseguir el dinero fácil o que no se pueden quitar. Entonces, ¿qué debemos hacer con estas personas durante 6 meses previos, un año previo, de poder encontrar la forma de explantarse? Bueno, siempre yo digo, cuando me hicieron a mí el diagnóstico, yo digo a los pacientes, yo fui la paciente cero, porque obviamente tenía una enfermedad que desconocía y la explantación por sí sola es la punta del iceberg. De ahí para abajo hay muchas cosas. Entonces hay muchos pacientes que se explantan y tienen recaídas de sus síntomas, se incrementan o enfermedades autoinmunes que afloran justo en ese posoperatorio. Y es porque recuerden que volvemos a tener una nueva inflamación aguda. Entonces, eso empeoraría los síntomas dependiendo cómo vaya esa cirugía. Cuando los pacientes me dicen, como dijiste tú, a 6 meses, porque hay veces las citas las dan muy lejos, digo yo, perfecto, porque es que vamos a trabajar esa inflamación. Eso fue lo que yo hice una vez supe mi diagnóstico, me di 2 meses para poder desinflamar a donde más yo pudiera. Manejé fue una alimentación ya como autoinmune, que es un poquito más rígida, y obviamente estuve muy juiciosa. Siempre he tenido un estilo de vida saludable que yo digo que eso fue lo que me sirvió para que mi sistema inmune fuera resiliente y no desarrollar una autoinmunidad como tal, pero que es lo importante, que el paciente entienda que una vez la vida nos llevó hasta ese punto, es un estilo de vida que tienes que llevar por el resto de tu vida, eso es como un hábito. Entonces, la idea es empezar a quitar esos detonantes de la inflamación antes de la cirugía. Y si ya recibimos los pacientes post-explantado, pues empecemos desde ahí a cambiar esos hábitos. Ahora, es entender que muchas pacientes no se van a poder quitar las prótesis por la parte económica, los procedimientos son costosos, y otras como las que yo tengo que tienen prótesis de cadera, pues menos. Entonces, ¿cuál es la idea? Tratar uno de reversar de ese estado que estás llegando autoinmune hacia una inflamación más controlada a través de la alimentación. Yo a mis pacientes les digo, la alimentación es el 90%, el 10% es el resto de cosas que yo les voy a enviar. O sea, eso quiero que quede como muy claro en todos los pacientes. La salud entra por la boca. Hay alimentos que son detonantes de inflamación. Tú le dijiste ahorita con las sensibilidades de tu niño, ¿ya? Y yo casi siempre trato, los que puedan hacerse una prueba de sensibilidad, se las hago, pero mucha gente no tiene dinero porque son costosas. Entonces, en base en eso y en base en los estudios es que uno dice, estos son los detonantes de inflamación. ¿Cuáles son? El gluten, súper inflamatorio, la caseína, que es la proteína de la leche, y fíjate que nos han enseñado a ti como nutricionista que arrancaste como convencional y yo como médico, la leche es muy sana, tómese toneladas de leche, pero a mí nunca me hablaron de la proteína que era inflamatoria. Tómate una leche deslactosada, ¿no? Pero es que el azúcar es diferente. La caseína, que es la proteína que va a estar en la leche deslactosada, es súper inflamatoria y relacionada con enfermedades autoinmunes en muchos artículos. Lo otro que vamos a retirar, todo lo que sea alimentos que tengan químicos, saborizantes, colorantes, sustancias que son ajenas al alimento en su estado natural y que se comportan como tóxicos en un sistema que ya está totalmente loco. Los azúcares, el combustible de cualquier cosa, la famosa cándida, ese es el combustible perfecto, y de todo ese sobrecrecimiento de bacterias. Entonces son detonantes que podemos quitar si no podemos llevar al paciente a un examen de sensibilidad alimenticia, y que es muy fácil, comer comida real. Yo les digo de cortar, picar, pelar, y que si dejas fuera la nevera se te dañó. Eso es lo más claro para todos. Mira, por aquí están preguntando sobre los alimentos, aquí se les llaman nightshades food, como el tomate y la berenjena. Hay muchísimos alimentos, yo te voy a dejar la palabra, pero y sé que tú opinas igual que yo. En nutrición, nosotros podemos hacer un protocolo. Por ejemplo, mi libro pone tomate, pone berenjena, pone ciertas cosas porque está trabajando un mundo generalizado. No está trabajando con un paciente específico de enfermedad autoinmune, llámese esclerosis múltiple, artritis reumatoidea. Es diferente cada tipo de paciente y hay diferentes tolerancias para cada cosa. Entonces, háblanos un poquito sobre eso. Háblanos sobre otra de las preguntas que dicen acá. Están empezando a preguntar. Soy celíaca, yo leo medio mal de lejos. Soy celíaca desde antes de que me pongan los implantes. Supongo que te los colocaron. Y eso me trae a colación una pregunta. Enfermedades preexistentes, cuando hablaste de las enfermedades inflamatorias a nivel del estómago, del intestino, como la colitis, el colon irritable.
que estaban ahí súper controladas y que un buen día se volvieron locas. Pueden llegar a exacerbarse, pueden o las tenemos que trabajar por separado. Bueno, entonces, lo primero es, habíamos hablado que las enfermedades preexistentes que ocurren, eso es un antecedente muy importante que a veces no preguntamos. Yo de niña fui estreñida, ¿listo? Llegué a la universidad y seguí estreñida por los malos hábitos. Cuando ya hago mi cambio, empiezo la parte de medicina funcional, empiezo un estilo de vida sano, me mejoro. Luego llegan las prótesis y me empeoré. Entonces sí tenía una preexistencia de todas maneras. O sea, el cuerpo vuelve y busca como tu órgano de menor resistencia, pienso yo. Bueno, Sí. por un lado. La otra pregunta que me hiciste, ¿cuál fue? ¿Los Hablar un alimentos? poquito sobre los alimentos, sí, nightshades o Ya me alimentos acordé. que son Lo, proinflamatorios, en este caso lo los primero vegetales. que yo siempre le digo a los pacientes, no se vayan con dietas de internet, porque no todo es para todo el mundo, tú lo acabaste de decir. Ese grupo, como son el tomate, la berenjena, los pimientos, la pimienta Capaz. cayena, la papa, son excelentes, porque son de un grupo que se llaman solanáceas y son buenísimos. Pero ahí vamos al pero de la individualización de cada persona. Si tienes problemas digestivos y hay daño en esa barrera intestinal, pues ¿qué va a ocurrir? Ese grupo contiene dos sustancias, una que se llama solanina y otra que se llama capsaicina. Esas sustancias hacen parte de esas plantas, ¿sí? De esas verduras, y las protegen de los depredadores y de las plagas, es su protección. Si yo tengo una barrera intestinal muy sana, me las puedo comer sin ningún problema, pero cuando el paciente tiene permeabilidad intestinal, problemas digestivos, esas sustancias que son buenas para la planta se vuelven tóxicas para el cuerpo y el sistema inmunológico lo detecta como un tóxico, entonces genera anticuerpos y empieza a generar intolerancias, ¿listo? Por ejemplo, tenemos el huevo, que el huevo es una proteína excelente, pero es de lo que más genera también problemas inflamatorios y autoinmunidades en una persona que tiene un espectro autoinmune o una enfermedad autoinmune y hay que eliminarlas. Yo les digo, es que por toda la vida, no, por 2 meses mientras reparamos esa mucosa intestinal hacemos una dieta de eliminación. Los mariscos también, la carne de cerdo en su composición tiene histamina y resulta que la histamina hace parte de todas esas sustancias que se segregan en una inflamación crónica. Entonces, por eso es que mucha gente hace alergias al cerdo. Pues claro, tienes una cantidad de histamina en sangre por la inflamación y vas a generar, al igual que los mariscos. Tenemos otro grupo que son las leguminosas, que es una proteína vegetal excelente, el frijol, lentejas, arvejas, garbanzos, que ellas, ¿qué ocurre en un paciente que tiene una autoinmunidad o un daño en su barrera intestinal? Ellas contienen algo que se llama lectinas, que volvemos a lo mismo, en un paciente que tiene un problema, no tiene problemas digestivos, como es ya mi caso, las tolero perfectamente, pero en aquellos pacientes la lectina se vuelve como un tóxico y el sistema inmune detecta como si fuera una toxina y genera anticuerpos. Entonces, eso es lo importante de siempre recurrir a los profesionales de la salud y que uno oriente qué alimentos. 2 meses los retiramos, reparamos la mucosa. Yo le digo al paciente, es para que tu cuerpo pierda la memoria de lo que le estoy inflamando. Y luego vamos a ir reintroduciendo poco a poco y detectamos qué alimento es el detonante, como pasó con tu niño. Exacto. En ese orden de ideas, creo que podemos engranar y decir alimentos reales. La naturaleza te está dando ciertos alimentos que están ahí a flor de piel y que a nosotros nos encanta escuchar de un paquetico porque es mucho más práctico. Yo entiendo eso es muchísimo más fácil. En mi caso yo soy un poquito a veces como más flexible en ciertas cosas y retiro en caso de que no haya una recuperación. Entonces vamos jugando con eso. Creo que es parte de lo personal de cada uno, pero es básicamente eso, o sea, eliminar alimentos que son súper procesados o ultra procesados. Ningún alimento que tú no entiendas lo que dice el anuncio los ingredientes tiene algo sano, obviamente. Alimentos con alto contenido, más de 5 gramos de azúcar por toma. Ayer estábamos viendo algo y yo volteé y les dije, pero es que ustedes están viendo lo que se están tomando. Estamos hablando de 20 gramos por cada vaso de eso, que no me acuerdo qué era lo que... Y es que nadie se percata realmente de leer las indicaciones y que sería parte, algo bien bonito de poderles explicar lo que es, cómo leer unas indicaciones nutricionales, ¿no? Aquí dice, oye, una genia, la doctora Ana Milena.
Eh, Pocos son los que, a la hora de recurrir a los especialistas, son pocos los que saben de lo que tú sabes, que eres una bárbara. Eso, mira, yo lo que sé No. es Ana Milena es. Mira, Carolina, mira que tú dijiste algo súper importante y es que la gente a veces lee solo la tabla nutricional y nunca leen los ingredientes y se quedan con el alimento 100% natural. Yo les digo, la industria alimenticia nos engaña porque esa es la manera de que compremos. Busquen la etiqueta, busquen los ingredientes, así no lo encuentren, denle la vuelta. Y tú lo dijiste, cuando son palabras muy raras que no son capaces de pronunciar, o cuando ven una letra con números, esos son los químicos que trae y es el alimento que nunca debería estar en el mercado. bueno, por ejemplo, jugo de remolacha deshidratada. Y entonces les pregunto yo a ustedes, en Europa, ¿de qué hacen el azúcar? Lo hacen de la remolacha. ¿Y cómo lo hacen? Haciendo como el jugo de caña deshidratada, hacen el jugo de remolacha deshidratada. Total, le están dando azúcar por un lado y lo están envolviendo de una forma. Al principio decían jugo Natural. natural o antes decían jugo de caña deshidratada. Yo decía, "Ay, no, yo no me puedo creer esto". Y ya no pueden engañar al cliente con eso, entonces ya nos vamos entonces con la de remolacha, que es como más fácil. Por aquí está preguntando una persona que está en Venezuela que no se puede explantar porque es muy costoso. Y entro en énfasis acá, que es tan importante buscar, espérate, como dice la doctora Ana Milena, espérate, haz una dieta antiinflamatoria, busca ese dinero y busca al cirujano que crea en la enfermedad, que crea en este tipo de cosas, porque deben retirar esa cápsula muy bien. Mientras la cápsula no se haya retirado completamente, tu sistema inmunológico está mandando la misma información. ¿Correcto? Sí, correcto. Siempre me preguntan qué cirujano me recomienda. Yo les digo que sea cirujano plástico reconstructivo, porque esa es de las cirugías más complejas que hay para volver a hacer. Y que retiren la cápsula. Importante que le crean al paciente, que lo escuchen y que entienda que es el síndrome de Asia y que esas cápsulas sean enviadas a patología siempre. Correcto, es una de las cosas más importantes. Hablamos, una de las cosas que quiero traer a colación dentro de la alimentación, y ya dijimos, hablamos un poco de los carbohidratos, que eliminemos los azúcares, todo lo que es ultraprocesado, hablaste un poco sobre las proteínas, entonces me dejaste como en tela al pollo y al pescado, que son excelentes. Siempre debemos hacer énfasis en de dónde viene ese pollo, de dónde viene ese pescado, si viene de farm, si viene perdón, de finca, si viene salvaje, que es lo ideal. Lo mismo con el pollito, que no sea un pollo que pobrecito viene en una cajita y no creció más sino el tamaño cuadrado de la cajita, sino que sea de libre pastoreo. No hablamos de la carne, pero tenemos el mismo punto de vista, Ana Milena, en que una vez a la cuaresma no hace daño, pero en la carne roja, por su forma de digestión y por los componentes o metabolitos que producen los microorganismos que digieren, tiende a ser un poco inflamatorio o bien proinflamatorio dependiendo de la cantidad que se coma. Entonces, si eventualmente la quieres consumir, no hay ningún problema, pero obviamente tienes que tener mucho cuidado y escuchar tu cuerpo. Creo que eso es las cosas más importantes, ¿correcto? Pero quiero hacer énfasis en los aceites, porque esa fue una de las preguntas que me hicieron. A mí me da risa porque, claro, las semillas, parte de las semillas tienen omega 3, tienen muchísima vitamina E, que es un antioxidante. Entonces me preguntan, pero tú comes muchas semillas. Yo como muchas semillas de girasol, me caen súper bien. Linaza, como girasol, pumpkin, el de la de calabaza. La Eh, calabaza. y me dice, pero eso tiene omega 6. Sí. ¿Qué diferencia hay entre que yo me como una semilla a que yo me coma el aceite de girasol? Hablemos un poquito sobre eso. Y estamos hablando del mismo omega 6 que es proinflamatorio. Ajá. Bueno, una cosa es las semillas, ¿sí? Que es un omega que nos ayuda a modular esa inflamación celular. Y otra cosa es el aceite que ya vas a encontrar en el supermercado, que yo me río mucho cuando veo la etiqueta porque te dice aceite libre de grasas trans. Aquí en Colombia tú ves el corazoncito que dice que previene enfermedades Colesterol. cardiovasculares. Ah, Y yo a los pacientes les digo, ¿usted sabe que son grasas trans? No, pero eso debe ser algo malo porque ahí dice que no tienen eso. Y yo dije, mira, eso es un engaño. Mientras el aceite sea refinado, que es calentado, ¿sí? Pues la misma semilla de girasol que tú te estás comiendo, vamos al aceite de girasol, ¿sí? Es refinado, calentado, y una vez se calienta, se modifican las moléculas de hidrógeno de ese aceite, por lo cual salen las famosas grasas
trans, o sea que todos los aceites de girasol libres de grasas trans es otro engaño publicitario, porque mientras tú calientes el aceite, es un aceite rico en omega 6, altamente inflamatorio y, como digo yo, oxidado, totalmente oxidado, diferente a la semillita de girasol que me estoy comiendo. Entonces, yo a los pacientes cuando les digo, vas a consumir aceite de oliva, aceite de coco, aceite de ajonjolí, aceite de aguacate, por favor, lee la etiqueta. Extra virgen, no se queden en el extra virgen, que diga prensado en frío, que nunca fue calentado. Eso es lo más importante. Comerlo en el estado natural como tú lo haces y no en el aceite de girasol. El aguacate. Hoy me mandó una paciente, ¿está bien esta comida? Y el primer plano era la ensalada con un aguacate amarillo, delicioso. Yo le dije, estoy que me voy para tu casa ya a quitarte ese aguacate. Y me dice, ¿pero por qué? Yo converso todos los días con ellas, ¿no? Y me dice, ¿pero por qué? ¿Es malo? No, porque me lo quiero comer. Qué delicia, ¿no? Que te puedas comer un plato grande con un aguacate. Ustedes en Colombia que tienen unos aguacates todo el año. Yo me declaro el aguacate. De locura, los de nosotros son unas cositas así chiquititas en Canadá, pues los hash son mínimos y no tienen sabor. Pero qué bueno que puedas conseguir de la madre natura cosas que te van a nutrir y que realmente la gente cuando uno les entrega esta dieta de eliminación, llamémoslas de eliminación porque le estás quitando un poco de cosas, pero que voy a comer, loca. O sea, me miran a veces con una cara y le digo yo, no, vamos a darte la lista para que abramos esa ventana de oportunidades y tú veas que sí hay que comer. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando hablamos de los cereales y hablamos de las semillas, cuando refinamos los cereales, cuando refinamos, estamos realmente sacando todos los nutrientes que tienen esta semilla. Y yo no te puedo pedir que te comas un trigo de un trigal, porque no te lo puedes comer, ¿correcto? Entonces, realmente cuando te estás comiendo la harina de trigo, estás trayéndole como que lo malo del asunto y es súper inflamatorio. Aquí nosotros manejamos una terminología, o en mi caso yo manejo una terminología de las sonulinas, que son estos que se expresan a nivel del intestino, y eso lo tienen todos los cereales, no solamente el trigo. Entonces la gente me llega y me dice, doctora, pero ¿me puedo tomar puedo comer avena? Porque es que la que yo compro dice gluten free. Y yo les digo, pero es que está como sobreestimada la avena realmente, y creería que una vez que ya tengas tiempo haciendo este proceso, si la comes una vez no va a pasar nada, pero no es algo que tú desayunes todos los días con este mismo alimento porque va a llegar un momento en que te va a producir cierta sensibilidad o intolerancia o malestar gástrico. ¿Por qué? Porque estamos batallando con esto. El arroz, en mi caso, igual que tú, yo lo coloco porque es el que menos prolaminas tiene, que es la proteína que todos los cereales tienen, ¿no? Y bueno, la quinoa y el amaranto, que son pseudo cereales, tienen las bondades de las semillas, parecen un cereal, pero no son un cereal, pero tienen aminoácidos hasta para tirar al techo. Entonces, es como lo mejor para mí, yo soy pro quinoa en todas sus presentaciones. Quiero pasar, ya como para ir terminando, a hablar un poquito sobre los probióticos. Bueno, ese es el tema que yo más manejo y que me encanta. Yo creo que aquí todos los pacientes salen con un listado de probióticos porque realmente fíjate que casi todo el mundo tiene algún síntoma a nivel digestivo. Es muy raro el paciente que no. Los probióticos hay que saberlos consumir, ¿sí? Entonces, siempre le digo a mis pacientes que lo primero que son cepas. Nosotros tenemos más de 400 trillones de bacterias dentro del intestino y son varias familias en un equilibrio perfecto. Entonces, parte de la alimentación que tú dices que hay que hacerla variada y no comer siempre lo mismo, es que esa alimentación variada hace que estas bacterias, que hacen parte de la microbiota, tengan ese equilibrio y esa diversidad de bacterias. Los probióticos, ¿cómo se deben de conseguir? Yo siempre a los pacientes les digo, primero, no todos sirven, desafortunadamente ni siquiera todos los suplementos sirven. Primero, que sean más de 2 billones de cepas. Casi siempre los mando así para poder garantizar que pasen por tu ácido clorhídrico y lleguen hasta el colon, que es donde tienen que llegar. Vienen en presentaciones en polvo y en cápsulas. Yo prefiero las cápsulas que el polvo. Esa es mi experiencia. Por otro lado, que lean muy bien los ingredientes, porque es que he visto muchos probióticos que tienen cepas y cantidad muy buena y tienen algo que se llama maltodextrina, que es un azúcar
que volvemos a lo mismo, es el combustible de toda la cándida y de todo. Entonces el paciente va a seguir enfermo, va a seguir con la cándida tomándose un muy buen probiótico, pero que contiene ese tipo de azúcar, sí. Y Claro. colorante. Hay probióticos que vienen en gomitas, ¿no? Que yo, ay, sí, mi niño está tomando probiótico de gomitas y le miro uno la lengua roja, zapote, que eso es un colorante. O sea, ya esas bacterias se murieron. También en el supermercado tú vas a encontrar el yogur con probióticos y la gente compra todo eso. Yo le digo, eso está muerto hace rato porque ya esas bacterias murieron por el azúcar, los químicos, los preservantes. Entonces, no les creamos a ese tipo de cosas. Entonces, tenemos probióticos que yo usualmente los roto de marcas para garantizar repoblar ese intestino. Entonces, son muy importantes. Los utilizo en todo realmente. Y usualmente también le digo a mis pacientes como recomendación, cuando vayas a viajar, llévate los probióticos, porque es que cambiamos la alimentación de todas maneras, cambia nuestra flora y ahí es donde vienen las diarreas o las gripas y el sistema inmune arranca desde abajo. Entonces, yo creo que es algo que nunca nos debería faltar, los probióticos. Y obviamente ayudarle a esos probióticos con la fibra para poder, obviamente, que tenga diversidad y que ellos sigan sobreviviendo. Porque una de las cosas que la gente se está empezando a educar es quién alimenta el probiótico. El prebiótico. Entonces, a veces consigues el probiótico con un poquito de inulina, con un poquito de algún otro alimento que pueda ayudar, que es una fibra que alimenta. Entonces va el probiótico con su propio alimento, con su propia lonchera. Pero ideal es que nosotros estemos consumiendo alimentos que contengan fibra, para que se puedan pues se puedan mantener y colonizar. Yo siempre hablo de la microbiota como el jardín de tu casa. Tú no puedes pretender crecer una rosa si tú tienes maleza que se está comiendo las raíces de esa rosa. Entonces, hay que limpiar, hay que abonar, hay que fertilizar, hay que colocar semillas agradables, pero hay que fertilizar. Y el fertilizante viene a ser aquí nuestros prebióticos, inulinas, todo lo que tenga fibra va a funcionar. ¿Ok? Algo que no te lo dije, Carolina, y es una recomendación importante para la gente, es que cuando tomen antibióticos porque el médico se los manda por alguna infección, es súper importante volver a repoblar ese intestino porque las bacterias se mueren. Entonces yo casi siempre le recomiendo a mis pacientes, así el médico no se los mande, tómate tu esquema de antibiótico y por favor me haces un mes completo de probióticos. Eso es súper importante para la gente. Eso es bien importante. Y de hecho lo vemos muchísimo, estas disbiosis se ven muchísimo en pacientes que han tenido infecciones recurrentes, estas infecciones ocultas. No, doctora, que yo todos los años tengo una candidiasis, o todos los años tengo una parasitosis, o todos los años tengo... ¿Cómo está esos microorganismos? No solamente hay disbiosis per se, sino que todos los antibióticos que estoy tomando, pacientes que han tenido, oigan esto, Helicobacter pylori alguna vez en su vida y que han sido tratados para esto, Yardiasis, amibiasis, que son parásitos, y en este caso la bacteria como el Helicobacter que es tan resistente, así como la cándida, y por ende los antibióticos son tan fuertes, es súper complejo de recuperar la microbiota. Entonces, ahí hay que darle, pero con todo. Hay una persona aquí, para finalizar ya con las preguntas, sí, porque ya nos estamos llevando los 50 minutos, que pregunta que yo tengo gota. Dice, ¿qué pasa con las personas con gota? No pueden comer nada de carnes rojas, pescados azules y nada de frijoles, etcétera. Bueno, aquí te atajo rapidito, el pescado azul, sí, al contrario, sí, el pescado azul, sí. Todos los pescados que sean salvajes y omega 3 es lo ideal. De hecho, en pacientes con gota se suplementa el omega 3 porque nunca es suficiente la cantidad de un salmoncito a la semana, porque realmente económicamente creo que termina siendo como más económico comprar la cápsula que el salmón, o la que no, yo no cocino pescado en mi casa porque huele horrible, o yo no compro pescado salvaje porque es muy costoso, qué sé yo, ¿no? Que a la final, eso es otro tema que podríamos sentarnos tú y yo a conversar. Qué barato es hacer una dieta antiinflamatoria. Qué barato sale hacer una dieta antiinflamatoria, porque al no comprar esos cafés de la calle, al no comprar esos crack, crack, crack que suenan cuando estamos abriendo los paquetitos, tú no tienes idea lo que empiezas a bajarle el presupuesto. Lo que pasa es que eso no se lo has metido al mercado de la casa. Entonces no lo ves reflejado, pero haz la cuenta y te vas a dar cuenta. Cuéntame un poquito de frijoles, carnes rojas. ¿Cómo así que no puedo comer nada? No puedo comer nada. No, sí.
Y de entrada, cuando hay un problema de gota, es que tienes permeabilidad intestinal casi siempre y que hay una alteración, bueno, eso ya nos salimos del tema, que es de la insulina, que es la que nos ayuda a regular el metabolismo también del ácido úrico desde el hígado. Entonces, eso ya sería otro tema, pero la alimentación es clave en todos los pacientes con gota porque realmente tienen un síndrome metabólico. Un síndrome metabólico que también parte desde la inflamación de un principio. Siempre partió desde la inflamación y todo empezó a detonarse de una forma. Esa gota te la tengo también aquí en mi casa. No ha sido fácil atacarla, pero ya la tenemos controlada en el hogar, porque los hombres nunca son fáciles de tratar. Y al entender cómo, pero ¿por qué tú te estás curando de todos esos males y yo no? Ah, porque yo como bien y tú no. Y así empezamos a darnos cuenta. No te estreses. El estrés sube el cortisol produce más inflamación y disruptor metabólico. Es otro tema súper lindo de conversar. Cómo el cortisol es tan bueno cuando lo necesitamos y tan malo cuando sale sin necesitarlo realmente. Entonces, bueno, te voy a dar una frase que tengo en el libro y dice, mientras sigas buscando en los alimentos solo un consuelo, que es lo que tendemos siempre a hacer, y no la sanación, continuarás llenando tu cuerpo de pastillas. Y esa es una gran realidad. Entonces, con esto te quiero, pero súper dar las gracias, Ana Milena, qué delicia de conversación contigo. Cómo nos nutres, me encantaría seguir en contacto contigo, tienes un conocimiento súper lindo. Yo estoy estudiando, haciendo un posgrado ahorita en microbiota humana, porque es apasionante. El máster lo debo terminar el año que viene, porque realmente esa es la nutrición del futuro, es la nutrición moderna. No es irnos a los extremos, es trabajar el 80-20, el 80% de tu alimentación que sea lo más sana posible para que en aquellos momentos en que no puedes evitar caer en ese pecadito o darte ese gustico, mira, ni lo sientas y todo fluya como debe ser. Total. Danos una última recomendación, Ana Milena. Bueno, yo siempre a los pacientes les digo que si tú empiezas a invertir en tu salud desde la alimentación, te vas a hacer un ahorro grandísimo en tratamientos, en exámenes y en medicamentos. Es pensar desde ya cómo quieres vivir hacia el futuro y cómo es el futuro que quieres entregarle a tus hijos, porque es que realmente esto arranca desde nosotros los adultos. A veces se puede estar condenando a un niño a una enfermedad que se puede prevenir desde la alimentación. Todas las enfermedades entran por la boca, que no se nos olvide. Para contactar a la doctora Ana Milena Lozano, pueden contactarte por privado por tu cuenta @doctora Ana Milena Lozano. Sí, me pueden contactar por el Instagram, por mi cuenta, y ahí también está el teléfono, obviamente para cualquier tipo de contacto. Igual desde esta ventana, en las mismas condiciones, el que quiera ser atendido puede contactarme por privado por acá. Trabajamos el mismo estilo, me encanta, estoy súper feliz de haberte conocido, de verdad, Ana Milena, mil gracias por estar aquí conmigo, por apoyarnos en este proceso de resiliencia. Creo que esto es lo más bello que nos ha dejado todo esto, porque tenía que pasar. Yo no siento culpa, yo siento orgullo de todo lo que fue. Hay muchísimos corazoncitos que están saliendo por acá. Gracias por estar aquí y bueno, nada. Un beso, un abrazo a todos ustedes. Vamos a dejar este live colgado para que lo puedan tener. Y bueno, nada. Que sea una próxima muy pronto, muy pronto, muy pronto. Sí. Conectada contigo en muchos temas. Esto yo creo que es el principio de próximos live. Un abrazo. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao a todos.